A continuación entonces tendrá lugar este tercer panel sobre la reforma a la regulación del derecho de minería en el borrador de Constitución. Invitamos entonces a Carlos Arturo Clausen Calvo a encender su micrófono. Carlos es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho de Minería de la Universidad de Atacama, magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo. Actualmente es profesor de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo y es secretario general de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI. Su ponencia se titula Límites constitucionales impuestos al texto de la nueva Constitución en materia minera. Bienvenidos, Carlos. Muchas gracias, Sabrina, y muchas gracias al programa de Derecho Administrativo Económico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Efectivamente, mi tema es sobre los límites constitucionales al texto del borrador, y para ello me he permitido tener una presentación que voy a compartir con ustedes. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Excelente. Al respecto, perdón, voy a señalar que en realidad no creo pecar de alarmista al decir que se cierne sobre la industria minera de este país el mayor peligro que ha existido en toda nuestra historia republicana, cuál es, por una parte, el intento de establecer constitucionalmente un orden público económico minero negativo, uno que, a la inversa de lo que ha ocurrido con las normas legales y constitucionales anteriores, desincentiva esta industria, tanto por acción como por omisión. Y, por otra, el de reducir al mínimo la regulación constitucional de la misma, dejando los elementos esenciales de la misma a la mera voluntad del legislador, sometido a mayorías simples. Lamentablemente, esta voz de alarma solo puede darse desde la cátedra o a través de los medios de opinión pública, porque la Convención Constitucional se ha convertido en un organismo sin contrapeso ni regulación alguna, al no existir un mecanismo real y efectivo para impugnar los excesos cometidos tanto en el procedimiento como en el resultado final del trabajo. Ya sabemos que el artículo 136 de la Constitución establece un único procedimiento de reclamación en contra del actor de la Convención, cual es la reclamación especial ante la Corte Suprema, la cual se refiere solo a infracciones a las reglas de procedimiento, excluyendo expresamente la posibilidad de reclamar sobre el contenido de los textos en elaboración. Ello hace que los límites impuestos por el artículo 135 de la Constitución, a los cuales ya nos referiremos, sean en realidad letra muerta, al menos por ahora, pues justamente es en el contenido de los textos elaborados donde se transgreden esos límites, a los cuales se le suma la transgresión de las reglas de procedimiento emanadas de la propia Convención. Respecto de estas últimas, tampoco resulta posible reclamar en la práctica, por haberse fijado un alto quórum para su admisibilidad, un 25% de todos los convencionales en ejercicio, es decir, 39 convencionales, y además un plazo ridículamente exiguo de 5 días desde que se toma conocimiento del vicio, que hace ilusoria cualquier iniciativa de reclamo. Hecha la prevención anterior, analizaremos aquellas prohibiciones y límites impuestas por la Ley 21.200. En cuanto a las prohibiciones, están establecidas en el artículo 135 en sus incisos primero y segundo, que básicamente impiden a la Convención negarle autoridad o modificar la Constitución vigente mientras no entre en vigencia la nueva Constitución. Y en cuanto a los límites, sabemos que están establecidos en el inciso final del artículo 135 y son las ya reconocidas obligaciones de respetar el carácter de república del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile. Dejando de lado los límites generales obvios, que es el de carácter de república y su régimen democrático, nos centraremos en el análisis de los dos límites restantes. Estas son las sentencias judiciales firmes y los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales deben necesariamente integrarse con la prohibición de negarle autoridad a la Constitución actual. Respecto a las sentencias judiciales, su sentido y alcance
no tuvo mayor discusión ni profundización durante la discusión de la ley 21.200, por lo que debe buscarse en la definición que la actual Constitución y las leyes dictadas conforme a ella le otorgan, estando vedado el texto de la nueva Constitución darle una definición distinta, precisamente por la prohibición de negarle autoridad a la actual Constitución o modificarla. Siendo ello así, y sin entrar en análisis y disquisiciones procesalistas, por sentencia judicial debe entenderse las decisiones emanadas de los tribunales establecidos por la ley, y por la expresión firme y ejecutoriada deben entenderse aquellas en contra de las cuales no procede recurso alguno. Ahora, ¿cuáles son las sentencias firmes y ejecutoriadas relacionadas con la minería que deben ser respetadas por la Convención? La inmediata respuesta es todas las que establezcan derechos mineros a favor de los concesionarios mineros. En primer lugar, la sentencia constitutiva de la concesión, ya que, si bien se ha discutido en doctrina su naturaleza jurídica por hacer nacer derechos y no meramente declararlos, lo cierto es que tanto la Constitución como las leyes le reconocen el carácter de sentencia judicial y respecto de ella se certifica su ejecutoriedad cuando no procede recurso en contra de la misma. También son las sentencias que constituyen servidumbre minera y otros derechos, propiamente mineros. De tal manera, el texto emanado de la Convención no podría desconocer la existencia misma del derecho que emana de esta sentencia como título que se puede calificar como derecho real administrativo, pero también respecto al derecho de dominio que sobre dichos derechos tiene el titular, porque al dictarse la sentencia constitutiva también nace en ese mismo momento el derecho de dominio del titular sobre su concesión. Cualquier norma que pretenda desconocer ese dominio así surgido sería expropiatorio, pues conforme a las normas más que centenarias que ya provienen de la Ley sobre Efectos Retroactivos de las Leyes de 1861, todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad a ella subsiste bajo el imperio de otra sin perjuicio de, en cuanto a sus goces y cargas y lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley. Respecto de los tratados internacionales, debe decirse que ellos comprenden no solo los vinculados a los derechos humanos, sino también a los comerciales, según se encargó de dejar constancia el diputado Hugo Gutiérrez durante la discusión de la ley 21.200. En particular, en los tratados de libre comercio suscritos por Chile se incluye el artículo 10.9, que dispone, vamos a inmediatamente a reflejarlo allí, que dispone que en ninguna parte expropiará ni nacionalizará una inversión, sea directo o indirectamente, mediante medidas equivalentes a la expropiación, a no ser que sea por causa de utilidad pública, de una manera no discriminatoria, y además mediante el pago pronto, adecuado y efectivo de la indemnización, que debe ser al valor justo de mercado. Es decir, no estamos solamente con el valor justo, sino que además le agregamos el valor justo de mercado. De tal manera, entonces, que el nuevo texto de la Constitución debe respetar el derecho de propiedad de los titulares de concesiones mineras tienen sobre esta, en particular en lo relativo a la expropiación y más aún sobre una eventual nacionalización. Yendo puntualmente a las transgresiones de las provisiones y límites incurridas en el borrador entregado, a mi juicio se cometen en las normas aprobadas o por aprobar por el Pleno, mediante la argucia de renovar los temas ya rechazados por el Pleno con indicaciones surgidas en la Comisión de Normas Transitorias, y asimismo, y tanto o más grave, dado por la omisión en el establecimiento de un verdadero orden público económico minero positivo en el texto propuesto, que incentive la actividad minera y respete los derechos reales de aprovechamiento sobre la mina y el dominio sobre la concesión. Me referiré sintéticamente a estos dos grupos, dejando su análisis más detallado a mi colega y amigo Marcelo Olivares. Respecto a las normas aprobadas por el Pleno, la primera norma que transgrede el límite de respetar el derecho que emana de las sentencias judiciales constitutivas de concesiones mineras es aquella relativa al objeto del dominio público minero. El artículo 324 que tienen en pantalla, que integra el capítulo 5, se establece en su inciso primero una versión incompleta del actual inciso sexto del número 24 del artículo 19, distinto incluso al texto del inciso cuarto del artículo 10, número 10 de la Constitución de 1975, introducida por la ley 17.450, el cual es además técnicamente erróneo por lo siguiente. Porque en primer lugar considera como categorías distintas a las minas, a las sustancias minerales,
a los depósitos de sustancias fósiles y a los hidrocarburos al utilizar la conjunción y entre uno y otro concepto. Ello es absolutamente erróneo, pues los tres primeros conceptos han sido considerados siempre como sinónimos. Recordarán la definición de minas como el depósito natural de sustancias minerales, y que el concepto de sustancias fósiles es el género próximo de todos los minerales. En tanto que respecto de los hidrocarburos, pese a su origen orgánico, se ha considerado históricamente como integrante del concepto amplio de mina, tanto en la Constitución de 1925 como en la actual. La pregunta entonces es, ¿qué propósito puede haber al disociarse de la definición dada a las minas por los constituyentes anteriores? Una posible, ingenua, hay que reconocerlo, alternativa es la de estimar que la Convención ha querido ser sintética en esta materia, lo que rápidamente se descarta al considerar que los 499 artículos finalmente aprobados no es un dechado de síntesis precisamente. Otra es estimar que ha querido comprender dentro del concepto de mina no solo las sustancias minerales en su estado natural, sino también las extraídas y las procesadas, lo que también debe descartarse por la extensión demencialmente amplia que una interpretación así conllevaría. La tercera, a la cual la escribo en lo personal, es considerar que ello no es más que un grave error técnico y que la Comisión solo quiso diferenciarse de sus predecesores constituyentes dando rienda suelta a su creatividad literaria. El problema es precisamente que el texto actualmente propuesto permite esas interpretaciones tan disímiles y peligrosas. Otro error respecto del dominio público de las minas es dejar fuera algunas sustancias que históricamente han sido siempre consideradas como minas, pese a que no son sustancias minerales, como las cobaderas y el carbón vegetal. Al respecto debe señalarse que inicialmente el Pleno excluyó incluso el concepto de minas a las arcillas superficiales, lo que fue salvado posteriormente en el artículo 327 al agregarse lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22, no se aplicarán a las arcillas superficiales. También hay transgresión a los límites constitucionales en lo relativo al utilis singuli de los particulares sobre las minas. Y aquí el inciso segundo del artículo 324 propuesto dispone que la exploración, la explotación y aprovechamiento de la sustancia se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, etcétera, etcétera. Si bien el texto aprobado surgió como consecuencia del rechazo que hizo el Pleno a la proposición del artículo 27 de la Comisión de Medio Ambiente, que establecía la existencia de autorizaciones otorgadas por títulos administrativos, lo cierto es que dicho cambio solo pretende evitar el calificar de derecho a la utilización singular que tienen los concesionarios sobre las minas en virtud de ese título, precarizándolo y dejándole al legislador dicha calificación a su amaño con una simple mayoría. A ello se suma el artículo 302, aprobado por el Pleno, referida, como ya han señalado mis predecesores, a esta extraña categoría denominada bienes comunes naturales, que se aleja de los conceptos de bienes comunes a todos los hombres y de aquellos que pertenecen a la nación toda, utilizada en numeral 23 del artículo 24, estableciendo que tratándose de los bienes comunes naturales que se encuentren en el dominio privado, esto es, serían apropiables, dentro de los cuales se encuentra la alta montaña, las áreas protegidas, los bosques nativos y el subsuelo, asignándole entonces al Estado un deber de custodia, lo que implica la facultad de regular su uso y goce, pero no con cualquier finalidad, sino específicamente señala de que debe ser para preservarlos, conservarlos y en su caso restaurarlos, y además administrarlo de manera democrática. Claramente con ello se impediría la actividad minera en tales sitios. En cuanto a las normas relativas al acceso físico de los particulares a las Carlos, minas, perdón, le quedan 3 minutos. Me refiero a las servidumbres mineras, punto importantísimo. Debe señalarse que en un burdo remedio del drama shakespeariano El mercader de Venecia, la Convención ha querido negar la actividad principal de la minería, cuál es la exploración, la explotación y el beneficio de las minas, a través de la argucia de no regular ni consagrar los medios necesarios para acceder a ella. Así, se ha omitido intencionalmente incluir en el texto del artículo 324, ya comentado, aquella parte que dispone actualmente el inciso sexto del artículo 19, número 24, que los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas.
De esta manera, entonces, se ha eludido considerar constitucionalmente el régimen de las servidumbres forzosas mineras, que son indispensables para acceder a la riqueza contenida en las minas. A ello se suma la muy peligrosa y hasta el momento casi desapercibida norma aprobada por el Pleno correspondiente al artículo 148 del texto, que es el artículo 7º del capítulo 3º, el cual no solo consagra la obligación del Estado de consultar a los pueblos y naciones preexistentes al Estado, sino que también establece que dichos pueblos deben otorgar el consentimiento libre, previo e informado, lo que significa una verdadera patente de corso para los cobros desmedidos que pueden hacerse para obtener dicha aprobación, lo que claramente conculcaría gravemente el derecho de los concesionarios en su esencia, violando tanto la provisión de los límites impuestos por el artículo 135. En cuanto a las normas que se pretenden introducir vía indicación de las comisiones de normas transitorias, que conforman las unidades temáticas sobre la minería, algunas de ellas corresponden a materias de fondo, que no son materias propiamente transitorias. Otras, lisa y llanamente, no hacen referencia a las normas permanentes aprobadas por el Pleno de la Convención, y las más pretenden renovar materias que ya fueron rechazadas por el Pleno. Entre estas están las que ordenan la nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación minera que recayeren sobre los bienes naturales ubicados en territorios indígenas, cuando dichos permisos no se hubiesen otorgado o implementado sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas. También están las indicaciones sobre la caducidad de aguas del minero, gravísimo, hecho importantísimo para la industria minera, y además las que se proponen regular las autorizaciones, concesiones, es decir, volvemos a aquello que fue rechazado por el Pleno y se establece una transición del nuevo régimen de concesión minera, y además nuevamente se introduce el concepto de nacionalización, que también, ya sabemos, fue rechazado por el Pleno. Claramente, a través de estas normas propuestas se pretende burlar el tenor del artículo 138 de la Constitución, que ordena que las disposiciones especiales de la Convención pueden establecer sobre el tema, solamente pueden tener por objeto la entrada en vigencia de alguna de las normas o capítulos de la nueva Constitución, sin que permitan adicionar normas que ya fueron objeto del rechazo por el Pleno. Y finalmente, con esto termino, hay omisiones intencionales en el texto que quizás es el más serio peligro para la actividad minera, ya que en todo aquello que no se reguló deja en libertad de acción al legislador para definir el orden público económico minero que las simples y circunstanciales mayorías decidan, sin límite alguno, que no sea el de respetar el dominio público del Estado sobre las minas y demás categorías señaladas, lo que nunca se ha puesto en discusión. El texto no contiene ninguna norma que declare un interés público que justifique el otorgamiento de las concesiones, o usando el eufemismo de regulación, sobre las minas, estableciendo por el contrario solo normas destinadas a establecer cortapisas o desincentivos a la actividad minera, como ocurre con el artículo 325 que están en pantalla. En resumen, lo señalado, a mi juicio, demuestra el grave peligro para la actividad minera que encierra el borrador de la Constitución, del que estamos alertando desde nuestra perspectiva académica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente exposición. Ahora le damos la palabra a Marcelo Olivares Cabrera. Marcelo es abogado por la Universidad de Chile, máster en Derecho en Recursos Naturales y Medio Ambiente por la Universidad de Denver, Colorado, Estados Unidos, profesor de Derecho de Minería y de Derecho de Aguas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y profesor de Legislación Minera del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, y actualmente es director en el Centro de Estudios del Cobre y la Minería. Su ponencia se titula Análisis de algunas propuestas de la Convención Constituyente al Estatuto Normativo Minero. Marcelo, ¿estás por ahí? Estoy por aquí, ¿se me escucha? Ahora sí. Voy a tratar de compartir, no sé si se ve la presentación. Se ve, pero hay que ampliar la presentación para que se vea solo la... ¿Ahí? Ahí sí, perfecto, ahí sí, gracias. Perfecto. Voy a poner aquí, sabe que son 15 minutos, un cronómetro.
Así es. Por supuesto, primero agradecer al Programa de Derecho Económico y Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica por tan cariñosa invitación. Quiero partir de una manera un poquito distinta. El profesor de Filosofía y Teoría del Derecho, Enzo Solari, en Valparaíso, en el año 2000, escribió un artículo muy interesante que se llamaba, y que hoy día, por supuesto, tiene especial lectura, que se llama El malestar constitucional chileno. Y a propósito del análisis jurídico que hacía sobre el particular, expresaba que a él le parecía imposible un análisis jurídico puramente exegético, ya que junto a lo que él llama el dato dogmático o la norma en sí mismo, debía además aplicarse una razón política, histórica y filosófica para una reflexión constitucional inteligible y significativa. Para esta presentación me voy a separar del profesor Solari, en el sentido de que más bien yo veo en aquello la fuente material del derecho, aquello que el profesor Agustín Esquella lo analiza, ya sea, él llama de una perspectiva voluntarista, que son los factores anteriores a la producción del acto formal de la norma, o bien, lo llama también el profesor Esquella, una perspectiva metafísica, esto de que tiene que ver con las aspiraciones que concierne a la vida de los hombres en sociedad. Creo que ahí está la decisión de si usted aprueba o rechaza el texto propuesto. El texto ya está, por lo tanto, a lo que me voy a dedicar yo más bien es a un análisis comparativo normativo. Y ahí está, por eso, esta expresión del derecho anglosajón de limitar mi responsabilidad solamente a aquello, a una comparación normativa de lo que hay, de lo que se propone en el texto proyecto a plebiscitarse el 4 de septiembre próximo. No hay más perspectiva que aquí. Dado esa presentación o esa orientación que quiero dar a esta modesta exposición, ¿qué es lo que tenemos hoy día en la portada de nuestra Constitución actual, vigencia? Tenemos un dominio originario de las minas, una conceptualización normativa de las minas, una separación del dominio de la riqueza minera del suelo y la expresión de que el legislador puede limitar e imponer obligaciones para que, respecto de los predios, para facilitar la actividad. El borrador, particularmente a través de los 324 y 327 de lo que se dispone, de lo que se propone, mantiene bajo un lenguaje distinto el dominio originario de las minas, con esta duda de haberse referido a los minerales, a las sustancias minerales metálicas y no metálicas. Entendemos que se refiere a ellas in situ, no a aquellas que sean extraídas, sino no tendría ningún sentido la industria minera en sí misma. Se desaparece o deja de existir la conceptualización que puede uno estar o no de acuerdo, pero que hoy día existe en la Constitución, que es el depósito natural, o sea, el depósito de sustancias fósiles y las 4 categorías que nosotros reconocemos. Se mantiene la expresión de la separación del dominio de la riqueza minera del suelo, pero no está más aquella expresión, tal como bien remarcaba Carlos, en cuanto a cuál es el acceso respecto a los predios superficiales en cuyo lugar se encuentran las sustancias minerales. Aquello ya no está más. Luego, el resto del estatuto jurídico constitucional hoy en aplicación regulaba o regula aún el sistema de los derechos de aprovechamiento de sustancias minerales vía concesión judicial, la clasificación legal de las sustancias minerales, que se la entrega a una ley orgánica constitucional, que como sabemos tiene por lo tanto un quórum especial para su aprobación, el séptimo de los parlamentarios en ejercicio, los derechos, las obligaciones y la duración de la concesión minera, el régimen de amparo, ambos también con categoría de aprobación de ley orgánica, la participación activa en cuanto a la defensa y el reconocimiento de las concesiones por parte de los tribunales ordinarios de justicia, la protección especial del derecho de propiedad sobre la concesión,
una reglamentación respecto al aprovechamiento de las sustancias reservadas, sustancias minerales reservadas al Estado, y finalmente el régimen jurídico de las concesiones mineras de Codelco. Eso está hoy día en la Constitución, lo que se ve complementado a través de la Ley Orgánica Constitucional, muy relevante, respecto a, por una parte, qué pasa con el aprovechamiento de las sustancias minerales en esta ley orgánica, los derechos, con la regulación del sistema de acceso predial, esto de la facultad de catar y cavar, además de las servidumbres mineras, la defensa del concesionario, los derechos de exploración y explotación, la fórmula de indemnización de las concesiones de explotación específica, ahí en el artículo 11 de la ley orgánica, en donde nos da un parámetro en términos objetivos en cuanto de qué manera el Estado debiera hoy día indemnizar en el evento de una expropiación, y respecto a las obligaciones, el régimen de amparo, la primera opción de compra de los productos mineros con valor estratégico y lo que pasa con el dominio de las sustancias minerales no concesibles, además de la duración y extinción de la concesión minera. Eso es lo que está hoy día en el Estatuto Jurídico Minero. Además de lo que vimos anteriormente, ¿qué es lo que pasa con el proyecto constitucional a plebiscitarse en septiembre próximo? Además de lo que vimos anteriormente, nos dice que vamos a tener una nueva regulación sujeta a 4 principios fundamentales, que son la finitud, y por otro lado la transitoriedad, una defensa intergeneracional, y finalmente la conservación ambiental. Entonces, lo que dice la propuesta es que debe haber una regulación nueva, orientada sobre esos 4 principios, y tal como remarcaba Carlos, sujeto a ley común. Además, el estatuto específico que se propone, minero, excluye de la actividad minera glaciares, áreas protegidas, protección y otras que declare la ley. Queda abierto a que la ley pudiera declarar otros lugares de protección. Se establece una serie de lo que yo llamaría principios de políticas públicas mineras en cuanto a protección ambiental y social, innovación, valor agregado, tecnología y protección a la pequeña minería. Y también llama a la regulación legal de los impactos y efectos sinérgicos, responsabilidad de reparación de daños y pasivos ambientales. Este es el estatuto jurídico que hoy día se nos propone, versus el que estaba construido, el que está construido actualmente en el texto constitucional. Además, y me remito a lo que claramente puso Carlos, tenemos, por supuesto, otro tipo de normativas que están a lo largo del texto, que por supuesto tienen una relevancia importante al momento de hacer un análisis de la realización material de actividad minera, como es esta cuestión de los bienes comunes naturales. José Miguel Valdía y Eduardo Cordero lo refirieron muy bien, también hizo referencia Carlos. No sabemos muy bien de qué se trata, pero pueden ser declarados legalmente, una vez más. Las aguas tienen una especial protección respecto a los glaciares. Y otras situaciones relacionadas como el derecho de propiedad, la expropiación y justo precio al que se refería Carlos también, el tema de los territorios y recursos de los pueblos y naciones indígenas, la Defensoría de la Naturaleza, la Agencia Nacional de Aguas, todas las que van a estar relacionadas, si uno piensa en la actividad minera, pero les quiero remarcar cuál es el estatuto específico jurídico minero. Es esto lo que hoy día tenemos y nos encontramos con esto. Como consecuencia, la nueva constitución, de ser esta aprobada, me va a dejar con una nueva regulación a ser diseñada y aprobada a través de una ley común, la que va a tener que orientarse en estos 4 principios, y ella va a tener que hacerse cargo de estas situaciones, de estos elementos que deben estar dotadas de contenido jurídico, regulatorio. Sistema de derecho a aprovechamiento de sustancias minerales, ¿cuáles vamos a tener? ¿Cuál va a ser la clasificación de las sustancias minerales? Los derechos y obligaciones de duración de la concesión minera, sea cual fuera el derecho de aprovechamiento y su naturaleza que fuera decidida, el régimen de amparo, la reglamentación del aprovechamiento de la riqueza reservada al Estado, cuál va a ser el sistema de acceso predial que va a pasar con las servidumbres mineras en adelante, por ley, la defensa, la exploración,
La fórmula de indemnización de la concesión de explotación va a desaparecer, tendríamos que entrar en este debate de justo precio. ¿Y qué va a pasar con el régimen jurídico de las concesiones mineras de Codelco? Entonces quedaría entregado a la decisión del legislador común. Y en cuanto al régimen transitorio, lo que uno esperaría es que, como ha sido la tradición jurídica en cuanto a regímenes transitorios, es que a la espera de este régimen legal del artículo 324 sean respetadas las normas contenidas en la Ley Orgánica Constitucional y el Código Minería, hasta que tengamos un régimen legal como hoy día está propuesto nuevamente, de ser aprobado. Lo que respecto a las demás materias a las cuales se refirió Carlos, me limito a quedarme con lo que él expone. Estoy muy completamente de acuerdo con él. O sea, hay una serie de otras materias que supuestamente ya no fueron parte del proyecto y sin embargo parece que podrían subsistir, podrían resucitar a propósito del trabajo transitorio. Esperemos que no sea así, pero la pregunta surge: ¿qué pasa con la concesión minera? Y aquí nuevamente el citado artículo 12 de Ley de Efectos Retroactivos de las Leyes pareciera ser la doctrina más sana, en el sentido de que debiera respetarse la subsistencia de los derechos reales de concesión minera, los derechos reales de servidumbre constituidas. Y respecto a goces, cargas y extinción, tendríamos que ver qué va a pasar con el nuevo régimen legal que se establezca. Ahora, este no es un trabajo sencillo y solamente voy a dar un ejemplo. A propósito de la discusión de la causal de caducidad del régimen de amparo en la Comisión Ortúzar y tomando elementos de la discusión de la reforma constitucional del año 1967, don Pedro José Jesús Rodríguez decía, mire, en esto hay que ser muy claro. Cuando estamos hablando de caducidad, a propósito del régimen de amparo, tenemos dos tipos de formas de extinción. Aquellas que son congénitas al título y por lo tanto son parte del dominio de la concesión, y aquellas que son sobrevinientes. Y por lo tanto, quizás es posible y es dable pensar que junto con reconocer el dominio de las concesiones, la subsistencia de las concesiones, también los elementos constitutivos del instituto de la concesión, y entre ellos estaría el régimen de amparo. ¿O es aquello una carga distinta con causales de extinción diferentes que serían aplicables de acuerdo al nuevo régimen? Es bastante discutible. Yo creo que esto vamos a tener que ir dándonos cuenta de qué manera uso. Marcelo, le quedan 3 minutos. Muchas gracias. Para terminar, desde la perspectiva del análisis de una norma jurídica minera, siempre sus efectos han sido revisados en cuanto a la certeza normativa, porque es insoslayable la relación que existe entre la normativa minera, cuánto de ello da certeza y eso permite tomar decisiones económicas en una industria que requiere de recursos, de grandes recursos económicos. Siempre se ha hecho esta relación. Entonces, por lo tanto, algunas voces dicen, mire, el problema es que si usted queda con todo el estatuto jurídico a nivel de ley, eso le va a generar falta de certeza jurídica. Y, bueno, ¿cómo podemos analizar esto? Y aquí me contradigo a mí mismo y tomo el análisis histórico que propone el profesor Solari respecto a una revisión constitucional. Y pensamos, ¿cuál ha sido la evolución de la naturaleza jurídica de los estatutos jurídicos mineros en Chile? Desde la aplicación de la Ordenanza Nueva España, que a partir del decreto de don José Joaquín Prieto del año 1833 fue ley de la República, los códigos hasta el de 1932 fue ley común, siempre fue ley común. Incluso eso se extendió por la transitoriedad del sistema hasta 1983, cuando empieza a regir el actual sistema normativo que supone la aplicación constitucional y de ley orgánica constitucional. Y si uno revisa en la historia,
se va a dar cuenta que entre 1880 y 1930 hubo inversión minera a propósito del salitre. Y también nos vamos a dar cuenta que Braden va al teniente entre 1905 y 1908, que Anaconda, el año 1923, se hace cargo de Chuquicamata, y que su subsidiaria, Andes Copper, se hace cargo de El Salvador, el año 1959. Viene la nacionalización del cobre, nos encontramos frente a un nuevo estatuto que da otra certeza por las razones de la nacionalización. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, tenemos Escondida en el año 90, tenemos Candelaria el año 95, tenemos El Ágora, tenemos Quebrada Blanca el año 96, tenemos Coyahuasi el año 99, se da inversión. ¿Cuánto pesa en la certeza jurídica y en el análisis de la normativa jurídica aquello? Es algo que tenemos que analizar. Muchas gracias. Espero haber cumplido dentro del tiempo. Sí, perfecto, Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, ahora tanto Carlos como Marcelo tienen 3 minutos adicionales si quieren agregar algo antes de leer las preguntas. Carlos, no sé si te ha quedado algún tema pendiente que quisieras compartir o hacerle una consulta a Marcelo. Sabrina, mira, solo reforzar una idea que ha quedado en el inconsciente colectivo, que es que lo peor ya pasó en materia minera. Yo creo que no es así, que los elementos que en algún minuto preocuparon, que era la proposición de la nacionalización de la gran minería del cobre o la imposición de royalty, que no fueron aprobados finalmente por el Pleno, de ninguna manera nos pudiera permitir pensar de que vamos a estar exentos de una categoría de cargas a la actividad minera que va a ser desproporcionada y asimétrica respecto de otras actividades productivas. Por ejemplo, hay un tema que no mencioné en mi exposición, pero existe una norma que fue aprobada por el Pleno, que es el artículo 213, que es el artículo 20 sobre la sostenibilidad ambiental, que establece la posibilidad de que el legislador recargue con carga tributaria a la actividad minera por 2 situaciones adicionales a la del royalty, que ya fue rechazado. En el inciso segundo de ese artículo 213 se dice que por el objeto de contar con recursos para el cuidado y la reparación de los ecosistemas, la ley podrá establecer tributos sobre actividades que afecten al medio ambiente. Es casi un pleonasmo decir de que se está refiriendo, o por lo menos la intención era referirse a la minería. Y en el inciso final del artículo 213 dice que la ley podrá establecer tributos sobre los usos de bienes comunes naturales, bienes nacionales de uso público o bienes fiscales. Bueno, resulta que en las 4 primeras regiones del país, la gran mayoría de los terrenos en donde se desarrolla la actividad minera son terrenos fiscales. De tal manera de que, adicionalmente a la patente, afortunadamente no ya, por lo menos a nivel constitucional del royalty, que puede el legislador perfectamente establecerlo, dado que ya no lo ha prohibido, bueno, está la posibilidad de imponer un tributo especial por la utilización de bienes fiscales. De tal manera de que no hay que bajar la guardia, efectivamente, y esto lo digo nuevamente desde el punto de vista meramente académico, porque ya sabemos que el mecanismo de impugnación es ilusorio, es lírica, como diría el profesor Permanduá, y por lo tanto el peligro subsiste, tanto en las normas aprobadas por el Pleno que llegan por otras vías a la actividad minera, como lo que ya he dicho ya, que es la falta de normas que efectivamente establezcan un orden público económico minero positivo, es decir, de que se incentive la actividad y se reconozca como una actividad principal y pilar de la economía de nuestro país, como ha sido en la historia de nuestro país. Solamente eso. Muchísimas gracias, Carlos. Marcelo, ¿te gustaría agregar algo más? Me parece, sí. La verdad, solo remarcar lo que
fue bastante bien explicado por Carlos, pero hay una sensación, yo creo, real de que en la redacción del capítulo de transitorio debiera ser no otra cosa que lo que se acepta en el texto permanente del proyecto sometido a plebiscito, de que pudieran revitalizarse algunas normas o algunas propuestas de normas que ya no fueron parte de lo aceptado en lo permanente, creo que provocaría un desorden mayor y que no corresponde a la forma de construir una constitución. Solamente eso. Buenísimo, muchas gracias, Marcelo.